11 de xaneiro do ano 49 a.C. Imaxinen aquela fría mañá na que Xulio César, desafiando todas as normas do dereito romano, cruza, xunto coas súas tropas, o río Rubicón. Acaba de comezar a conta atrás para a Roma republicana. Boa tarde, o meu nome é Paula Álvarez e represento neste torneo o IES Becerreá xunto cos meus compañeiros Gabriela, Paula Rubio, Marcos e Xoel. A intelixencia artificial compromete o emprego humano? Diante desta inquietante pregunta, a nosa resposta é claramente afirmativa, porque pensamos que o desenvolvemento tecnolóxico coa intelixencia artificial cruzou unha liña vermella decisiva para o emprego. Tres sólidos argumentos tentarán mostrarlles que xa estamos definitivamente do outro lado desa liña vermella. Un argumento analítico, un argumento político e, por último, un argumento científico. Comecemos, pois. Argumento analítico. Unha boa forma de comprobar que xa traspasamos esa última liña vermella é consultar as análises que expertos de todas as correntes levan facendo dende hai tempo sobre a cuestión que nos ocupa. Este libro contén unha desas análises. O título é elocuente. O fin do traballo. Novas tecnoloxías contra postos de traballo. Unha cousa, o autor, Jeremy Rifkin, non lle é ningún iluminado catastrofista. Trátase dun recoñecido experto en tendencias económicas que asesorou, entre outros, Angela Merkel, Nicolás Sarkozy ou a propia Unión Europea. Ao noso segundo argumento chamámoslle argumento político. Verán, non o dubiden, señoras e señores, xa pasamos o Rubicón. E por iso, importantes gobernos están a tomar medidas ao respecto. Sabían que Emiratos Árabes ten un ministro para a intelixencia artificial? Ou que Dinamarca nomeou un embaixador en Silicon Valley só para cuestións tecnolóxicas? Poden comprobalo na páxina web oficial de ambos gobernos. Dime que medidas tomas e direiche cal é a túa preocupación. No caso destes gobernos, obviamente, esa preocupación é o impacto da intelixencia artificial sobre a sociedade e o traballo. Por último, falareilles do noso argumento científico. Sobre isto, quero ser moi clara. Dispoñemos de evidencia científica que confirma a nosa tese para aburrir. Por exemplo, este traballo de 2013. Nel, os seus autores, investigadores da Universidade de Oxford, ofrécennos este arrepiante dato. O 47% do actual emprego dos Estados Unidos está en risco de desaparecer por causa da intelixencia artificial. Sí, escoitaron ben. Un 47%. Como diría Ana Pastor, a xornalista da Sexta, estes son os datos, súas son as conclusións. En resumo, defendemos a tese de que o desenvolvemento tecnolóxico coa intelixencia artificial cruzou unha liña vermella decisiva para o emprego. Unha tese que fundamentamos en tres sólidos argumentos. Un argumento analítico. As análises máis serias sobre intelixencia artificial advirten de que nada será igual para o traballo no futuro. Un argumento político. As medidas políticas que están a tomar importantes gobernos demostran que concordan coa nosa tese. E, por último, un argumento científico. O 47% do emprego dos Estados Unidos está en risco. Este dato, por si só, xa responde concluintemente á pregunta do debate. Para rematar, gustaríame volver ao frío daquela mañá de xaneiro do ano 49 a.C. Foi daquela, ao cruzar o Rubicón, cando César dixo: Alea iacta est. A sorte está botada. Os dados están botados. Señoras e señores, coa intelixencia artificial, os dados do emprego humano están botados. Así que non teñamos medo de mirar como caeron. Moitas grazas. El hombre no es una máquina y se atrofia cuando no se le da la oportunidad de formarse con independencia y se le niega la libertad de juzgar por sí mismo. Albert Einstein. Como podéis ver, la marioneta facilita notablemente mi trabajo. Ella consigue llamar vuestra atención y provocar que mi discurso sea mucho más entretenido y llevadero. Pero, ¿alguna vez os habéis planteado qué pasaría si ahora yo sacara la mano de su interior? ¿Seguiría siendo igual de efectiva? Buenas tardes, mi nombre es Lucía Martínez y soy la encargada de realizar la exposición inicial en este debate, en el cual mi equipo y yo nos posicionamos totalmente en contra ante la pregunta planteada. Pero antes de explicar nuestros argumentos, vemos necesario matizar el significado de la pregunta. En primer lugar, según la RAE, comprometer significa poner en riesgo a alguien o algo en una acción o caso aventurado.
Por otro lado, la inteligencia artificial es un programa de computación diseñado para realizar operaciones propias de la inteligencia humana. Por todo esto, el debate girará en torno a si la inteligencia artificial afectará de manera negativa al empleo humano. Y la tesis en la que basamos nuestros argumentos defiende que la inteligencia artificial en ningún momento compromete el empleo humano, sino que reestructura el sistema laboral, mejorando la calidad del mismo. Y para apoyarlo, traemos 3 sólidos argumentos. En primer lugar, la reestructuración del modelo de trabajo. En segundo lugar, la mejora de la calidad del empleo. Y en tercer y último lugar, una mayor productividad. Cuando hablamos de reestructuración del mundo laboral, nos referimos a una regeneración del mercado laboral y del modelo de trabajo. El empleo automatizado y el desarrollo de la inteligencia artificial creará nuevos sectores económicos que compensarán la pérdida de aquellos más afectados por la automatización. Para defender esto, tenemos un estudio que reinterpreta el realizado por Frey Osborne y afirma que el 100% de los empleos tienen al menos una tarea automatizable, pero tan solo el 1% de ellos tienen el 100% de tareas automatizables hoy en día. En segundo lugar, hablamos de que la inteligencia artificial no solo no comprometerá el empleo, sino que incluso mejorará la calidad del mismo. Y esto es, señoras y señores, porque nos dejará mucho más tiempo libre para el ocio. Es en este campo, en el del ocio y en el de la creatividad, en el que aumentará drásticamente el número de empleos. Como afirma la gráfica realizada por diversas empresas, que afirma que en 2033 el nivel del ocio aumentará un 33% respecto al nivel actual. Y en tercer y último lugar, hablamos de la mayor productividad que generará la implementación de la inteligencia artificial. Con esta mayor productividad habrá un abaratamiento del coste del producto. Y todo esto conllevará a un aumento de la demanda por parte del consumidor. Para reforzarlo, traemos el estudio realizado por The Madison Project, que afirma que en 1850 cada persona podía generar alrededor de 5,5 euros. Pero esta cifra ha cambiado notablemente en comparación con la actualidad, en la que cada persona puede generar hasta 70 euros diarios. Esto, como muchos podéis estar pensando, es debido al cambio tecnológico. Y por estos 3 argumentos, la reestructuración del modelo de trabajo laboral, la mejora de la calidad del empleo y una mayor productividad, mi equipo y yo nos reafirmamos en nuestra postura, totalmente en contra ante la pregunta planteada. Pero no, mi discurso no acaba aquí, aún no he terminado. Antes de nada, me gustaría citar una frase del libro El empleo del futuro, que dice lo siguiente. Toca afrontar el futuro con valentía. Hagamos lo oportuno. Exijamos a quienes les corresponde tomar decisiones. De este modo, podremos conquistar el futuro. De este modo, el empleo del futuro será un muy buen empleo. Muchísimas gracias. Non para sorprendelos ou deixalos atónitos, debo darlles a seguinte información básica. Actualmente no mundo existen máquinas capaces de pensar, aprender e crear. Herbert Simon, un dos pais da inteligencia artificial, 1957. O meu nome é Gabriela Rodríguez Díaz e farei a primeira tanda de refutacións do equipo a favor do IES de Becerrea. Comezaron cun exordio un tanto curioso. Vostede estaba controlando unha marioneta. Mire, é verdade, pero é que vostede era a que controlaba a marioneta. A inteligencia artificial será a que nos controle a nós. No seu primeiro argumento falaron da reestructuración do modelo do traballo, de que a inteligencia artificial creará máis emprego. Se iso fose certo, un 47% dos empregos en Estados Unidos, do que xa lles falou a miña compañera Paula, non estarían en risco alto de desaparición. Pero é que o problema non acaba aí. Hai un 19% de risco medio dos empregos pola inteligencia artificial, un 66% de risco alto e medio só en Estados Unidos. No seu segundo argumento, faláronnos de que mellora a calidade de vida e dixeron que o nivel de ocio aumentaría. Miren, o ocio está moi ben, pero é que hai que ter diñeiro para poder financialo. E se nos quitan o traballo, non podemos ter diñeiro. Ademais, non é só ese 66% de Estados Unidos, é que en España temos un 36% dos empregos en risco de desaparición. Por qué? Por a inteligencia artificial. No seu último argumento, falaron de que aumentaba a productividade. Miren, esta soa frase díceo todo. O aumento da productividade significa que as máquinas
son mellores que nós e que as máquinas salen máis rentables. Que conclusión podemos sacar desto? Que as máquinas acabarán sustituíndonos. Polo tanto, considero que nos dan a razón. Pasaría agora a desenvolver a nosa liña argumental. Como xa saben, a nosa tese é que coa inteligencia artificial o desenvolvemento tecnolóxico traspasou unha liña vermella da que non pode volver e está comprometendo o traballo. Sustentámola en base a 3 argumentos. Un primeiro argumento analítico. Jeremy Rifkin, experto en tendencias sociais, do que xa lles falou a miña compañera Paula, di o seguinte no seu libro O fin do traballo. Entramos nunha nova fase da historia mundial, na que será necesario un número cada vez menor de traballadores para producir os bens e servizos requiridos pola poboación mundial. ¿Sí? ¿Acaso la segunda revolución industrial no fue una nueva fase que mejoró y reestructuró el mercado laboral? Saben o que pasa? Que a primeira, a segunda revolución e a terceira revolución están moi ben porque axudaron, porque eran máquinas que non pensaban por si mesmas, pero que a inteligencia artificial pensa por si mesma, actúa como os humanos. A cuarta revolución industrial traspasou as fronteiras. O noso segundo argumento, o argumento político. Medidas políticas que os gobernos de distintos países avanzados tecnolóxicamente están tomando a cabo porque están preocupados pola inteligencia artificial, están preocupados polo emprego dos seus traballadores. A miña compañera Paula xa lles falou de Dinamarca, xa lles falou de Emiratos Árabes, pero é que non queda aí. Finlandia, por exemplo, como se revela neste libro, publicado por Lars Rugiainen, fala de que un 20% dos finlandeses, 1 millón de finlandeses, van a ser reeducados para non quedarse obsoletos, porque as máquinas son mellores que eles, para que poidan seguir sendo parte do sistema productivo. Por último, gustaríame falar do noso argumento práctico. Do noso argumento científico, perdón. Hai moitas evidencias que corroboran o que decimos. A miña compañera Paula e eu dixémosles os datos do 47%, do 36%, pero miren, este libro publicado por Brynjolfsson e McAfee, dos expertos da Universidade de Massachusetts que antes pensaban como vostedes que a inteligencia artificial non ia supoñer ningún perigo, agora dannos a razón. E saben que din? Que o ser humano, en breve, perderá a carreira contra a máquina. Gustaríame rematar completando a cita coa que comecei de Herbert Simon, que continúa de xeito moi significativo co tema de debate. A capacidade das máquinas intelixentes aumentará no futuro ata chegar a resolver os mesmos problemas que resolven actualmente os seres humanos. Moitas grazas. Buenas tardes, mi nombre es Adama y soy la encargada de realizar la refutación argumentativa en este debate, en el cual mi equipo y yo nos posicionamos totalmente en contra de que la inteligencia artificial comprometa el empleo humano. La tesis en la que nos basamos defiende que la inteligencia artificial no compromete el empleo humano, sino que reestructura el sistema económico y mejora la calidad del empleo. Nuestros argumentos son la reestructuración del mundo laboral, la mejora de la calidad del empleo y, por último, la generación de mayor productividad. Antes de desarrollar nuestros argumentos, me gustaría mencionar los argumentos del equipo contrario. En cuanto a su argumento analítico, precisamente esta fase será muy parecida a la revolución industrial. Las empresas se libraron de parte de los gastos de los contratados, reduciendo los gastos de la empresa y aumentando la productividad, ya que podían bajar los precios, que siempre vienen acompañados de más consumo, y para satisfacer esto se necesita más personal. En cuanto a su segundo argumento, el argumento político, precisamente con estas medidas se controlará la inteligencia artificial. Este es un borrador de una ley en la Unión Europea que precisamente establecerá ética en la contratación de la inteligencia artificial. Sí. Non crees que é máis productivo unha máquina que un empregado humano? No es más efectivo debido a que la máquina solo está para complementar al humano, no lo va a hacer por el humano. En cuanto a su tercer argumento, el argumento científico, no negamos que se destruirán empleos, pero se crearán otros muchos relacionados con la tecnología,
la programación y el mantenimiento de la inteligencia artificial. En nuestro primer argumento expondemos que la reestructuración del mundo laboral generará nuevos sectores de trabajos que darán empleo a los asalariados que lo hayan perdido debido a esta reforma laboral. Por este motivo, el empleo humano no será sustituido, será reestructurado. Un estudio de la consultora Accenture estima que el volumen global de los puestos de trabajo puede aumentar en el mundo un 10% en los próximos 4 años, como resultado de la intensa inversión que las empresas están realizando con las nuevas tecnologías. Para ello, el gran reto de la sociedad está en entender muy bien los nuevos tipos de empleo y las nuevas habilidades profesionales que se necesitan. Sí. Falan de que está previsto que a inteligencia artificial cree máis empregos, pero teñen datos actuais de que se creen máis empregos pola inteligencia artificial que os que destrúen? Sí, esas evidencias se las enseñará mi compañera Paula en su siguiente intervención. Nuestro segundo argumento defiende que la reestructuración del empleo liberará al trabajador de horas laborales, dando lugar al desarrollo de nuevos sectores productivos. Esta liberación dejará a los trabajadores dedicarse más al ocio. Pero, ¿cómo podrá esta nueva clase, esta clase denominada como la no trabajadora, sustentar sus gastos mediante la renta básica? La implantación de la inteligencia artificial generará una mayor productividad, por lo tanto, menos coste, que da lugar a más consumo y, por lo tanto, un crecimiento mayor en las empresas. En el proyecto de informe sobre la robótica del Parlamento Europeo dice que debería considerarse seriamente la posibilidad de introducir una renta básica universal que invita a todos los Estados miembros que reflexionen sobre ello. Y en nuestro tercer y último argumento, defendemos que la inteligencia artificial no compromete en ningún momento el empleo humano debido a que genera mayor productividad que favorecerá el valor del empleo humano. Un trabajador al lado de una máquina genera mayor productividad, lo que disminuye los costes y favorece que haya un mayor consumo, ya que los precios serán más asequibles. Esto es similar a un fenómeno que ocurrió durante la Revolución Industrial con la tejedora. En aquella época, la tecnología automatizó un 98% del trabajo, dejando un 2% del mismo para ser realizado por humanos. Según McKinsey & Co., calcula que la inteligencia artificial elevaría la productividad entre un 0,8 y un 1,4 al año. Históricamente, una mayor productividad ha supuesto un aumento del salario medio, al permitir que los trabajadores Una mayor productividad ha supuesto un aumento del salario medio al permitir que los trabajadores trabajar menos horas y, a su vez, esto les permitirá aumentar el consumo de bienes y servicios, tal y como afirmamos en nuestro segundo argumento. Y por todo esto, mi equipo y yo nos reafirmamos en nuestra postura totalmente en contra de que la inteligencia artificial comprometa el empleo humano. Muchas gracias. Se as lanzadeiras tecesen por si soas, ou se as púas por elas mesmas tocasen a cítara, os constructores non necesitarían obreiros. Aristóteles, século IV antes da nosa era. 2500 anos despois, as súas palabras parecen proféticas. Máquinas producindo coches, máquinas producindo medicamentos e máquinas procesando alimentos. Bo día, o meu nome é Marcos Montaña e no día de hoxe encargareime de facer a refutación dialéctica do equipo IES de Becerreá. Vos mesmos afirmastes que a intelixencia artificial fará que as persoas teñan máis ocio. Como é isto posible? Como é posible que teñan máis ocio? Porque teñen que traballar menos. E por que traballan menos? Porque ese emprego está o realizando a máquina. Sí, señores e señoras, unha substitución da intelixencia artificial cara o emprego humano. Ademais, esta idea de que cada vez se traballa menos xa estudaba o propio Keynes no 1930. El predicía que a intelixencia artificial ia reducir o traballo. Saben que ocorre no día de hoxe? Como podemos ver grazas ao artigo da Voz de Galicia deste mesmo ano, países como Alemanha, Países Baixos, xa reduciron a semana laboral aos 4 días.
Sí, señores e señores, cada vez menos emprego humano, cada vez máis emprego das máquinas. Moitas grazas. Buenas tardes, mi nombre es Paula y soy la encargada de realizar la refutación dialéctica en este debate, en el que mi equipo y yo nos posicionamos totalmente en contra de que la inteligencia artificial comprometa el empleo humano. En primer lugar, me gustaría responder a su pregunta de si tenemos evidencias que afirmen que la inteligencia artificial crea empleo. Pues bien, según el estudio Capgemini, el 83% de las empresas de inteligencia artificial está actualmente creando empleo. En uno de sus argumentos mostraron en su argumento científico, mostraron una evidencia de que en Estados Unidos el 47% de los empleos está en riesgo de desaparecer. Sin embargo, según ese mismo estudio, afirma que es importante notar, sin embargo, que la alta probabilidad de automatización de un empleo no significa que éste vaya a desaparecer. Además de todo esto, solo el 1% de los empleos tiene el total de sus tareas automatizables. Y es que, señoras y señores, los empleos están formados por diferentes tareas. Como afirma Anno Kuhanathan, Head of Economic Advisory at Advanced Analytics at EY. Dice, un empleo consta de varias tareas con diferentes niveles de complejidad, que a menudo requieren diferentes aptitudes. Y como ya dije anteriormente, tan solo el 1% de los empleos tiene el 100% de sus tareas automatizables. La fuente es Arndt Gregory y Sirinan 2016. Muchas gracias. Claro que sí. A inteligencia artificial sí que crea empregos. A cuestión é, crea máis empregos dos que destrue? Por iso, nos queremos saber o dato de cantos empregos se crearán. Porque estamos de acordo con vos, crearánse empregos. Cal é o problema? Que ao final destruiránse máis. Parece ser que non lles gustou moito o dato que demos sobre os Estados Unidos. Non pasa nada. Falemos dun país que o temos máis preto, Alemanha. Segundo datos do ING do ano 2015, en Alemanha, por culpa da inteligencia artificial, un 59% do emprego está en risco. Sí, señores, un 59%. Xa sabemos que o feito de que unha máquina poda realizar as tarefas dun emprego non significa que o vaya a sustituir de todo. Pero, señores e señores, comprometer non significa eliminar, significa poñer en risco. E tanto as análisis dos expertos baseadas nos datos que le vamos dando afirman isto. Cada vez hai menos traballo por culpa do desenvolvemento tecnolóxico, en este caso, do axedrez. Perdón, da inteligencia artificial. Dixen axedrez porque quería falar ora del. Sen dúbida, o xadrez é un deporte no que se necesita creatividade, intelixencia. Saben cal é o mellor xogador do mundo do xadrez? Chámase Stockfish. Sí, non é unha persoa, é unha máquina. Esta máquina superou a todos os humanos. Moitas grazas. En su anterior intervención mencionaron que el mejor jugador del mundo de ajedrez es una máquina, pero esto no es así. El mejor jugador del mundo es un equipo formado por un humano y una máquina. En cuanto a la evidencia que mostré anteriormente de que solo el 1% de las tareas serán automatizables, me gustaría relacionarlo con nuestro argumento de la reestructuración del mundo laboral, además de que nos han pedido datos numéricos de que los empleos que se van a crear. Pues bien, según la Fundación Tecnologías de la Información de Ametic, entre 2013 y 2017 ya se crearon 300.000 nuevos empleos en el ámbito tecnológico y de la comunicación. Además de que, como pronostica la Unión Europea, hasta 2020 se crearán 900.000 nuevos puestos de trabajo, sobre todo relacionados con la tecnología. Es la cantera hacia donde dirigir las expectativas profesionales, como la robótica o, como el tema de este debate, la inteligencia artificial. También me gustaría rebatirles una cosa. Anteriormente dijeron que la inteligencia artificial nos controlará. Sin embargo, me gustaría decirles que la inteligencia artificial no ha venido a sustituirnos, sino a complementarnos. Como afirma Eugenio Lanzader, el estudio Capgemini, el objetivo de las empresas no es sustituir a los trabajadores por máquinas, sino reducir el tiempo que los empleos dedican a las tareas más rutinarias administrativas, para que puedan centrarse en puestos de mayor valor añadido. Esto enlaza con nuestro argumento de mayor tiempo para el ocio, ya que al dedicar menos tiempo a estas tareas rutinarias tendremos más tiempo para el ocio, y este ocio aumentará los trabajos, como mostraré en una evidencia en mi siguiente intervención. Muchísimas gracias. As empresas buscan unha maior productividade. Pero vayamos paso por paso. Que significa productividade? Producir máis en menos tempo. Como ocorre isto? Sustituindo os humanos polas máquinas. O que nunha hora vai producir unha máquina non o fará en semanas un humano. Pareceume moi interesante
o dato que destes de que, gracias á inteligencia artificial, crearánse entre 900.000 e 300.000 empregos. Saben que pasa? Que a Universidade de Yale tamén estudou este impacto. A conclusión foi que entre 2015 e 2025 a inteligencia artificial vai acabar con 3 millóns de empregos nos Estados Unidos. É dicir, só nun país, nos Estados Unidos, vanse eliminar máis empregos dos que a inteligencia artificial creará en todo o mundo. Por iso, defendemos a nosa tese. A inteligencia artificial vai crear máis empregos dos que destrúe. Gustaríame falarlles do Titanic. Supoño que todos vestéis a película. Durante o afundimento do Titanic, a orquestra, aínda sabendo a catástrofe que se viña, seguiu tocando para tranquilizar a poboación. Coa inteligencia artificial, a tecnoloxía superou unha liña decisiva para o emprego. Podemos facer como a orquestra e tocar como se non pasase nada, pero o barco do emprego está fundido. Moitas grazas. En cuanto al sector del ocio, me gustaría mostrarles esta gráfica del INE, que afirma que la aportación al empleo de las ramas turísticas al empleo total aumentó desde 2010 hasta 2016, con lo que tenemos otra evidencia más de que el ocio creará puestos de trabajo. También me gustaría rebatir en su argumento analítico, si no entendí mal, afirman que nada será igual en un trabajo en el futuro. Y es que es cierto, y esto será así debido a que se reestructurará el sistema económico, que es nuestro primer argumento. Me gustaría recordarles que la inteligencia artificial no viene a sustituirnos, sino para trabajar con nosotros. Y como afirma Kevin Kelly, autor de The Inevitable, Understanding the 12 Technological Forces that Will Shape Our Future, dice que en un futuro tu sueldo dependerá de tu habilidad para trabajar con la tecnología, no contra ella. Nos han vuelto a mencionar que se destruirán multitud de empleos. Sin embargo, les repito esta evidencia, que solo el 1% de los empleos tiene el 100% de sus tareas automatizables y la mayor parte de estas son las más rutinarias, lo que nos dejará más tiempo para el sector del ocio. Y por estos tres argumentos, la reestructuración del sistema laboral, la mejora de la calidad del empleo y la mayor productividad, nos reafirmamos en nuestra postura totalmente en contra de que la inteligencia artificial comprometa el empleo humano. Recordamos que esta no ha venido a sustituirnos, sino a complementarnos y que solo llega hasta donde nosotros queremos que llegue. Muchísimas gracias. Prefiero morir como un hombre que vivir la eternidad como una máquina. El hombre bicentenario. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jaime Álvarez y hoy junto con mis compañeras Lucía Martínez, Paula Vieitez, Alicia Patiño, Adama Fediore y por supuesto Cristina Nieto hemos defendido que no, que la inteligencia artificial en ningún momento compromete el empleo humano, a diferencia del equipo contrario, que ellos han afirmado que sí que compromete el empleo humano. Ellos en su primera argumentación nos han hablado de un argumento analítico que mis compañeras han rebatido diciendo que las empresas se librarán de parte de los gastos contratados, reduciendo los gastos de la empresa y aumentando la productividad. Para satisfacer todo esto necesitaremos más personal. Por lo tanto, quedaría totalmente rebatido esa idea que nos mencionaron anteriormente de un desempleo. Su segundo argumento es un argumento político. Precisamente se controlará la inteligencia artificial con el borrador que se establecerá la ética de contratación de la inteligencia artificial. Y su tercer y último argumento, un argumento científico. En ningún momento negamos que se destruirán empleos, pero sí que afirmamos que se crearán nuevos empleos relacionados con la inteligencia artificial, como por ejemplo mantenimiento de la inteligencia artificial, actualizador de software, entre muchos otros. Nosotros, mediante nuestra tesis principal que afirma que la inteligencia artificial en ningún momento compromete el empleo humano, sino que reestructura el sistema económico y mejora la calidad del trabajador, hemos afirmado que no, que la inteligencia artificial no compromete el empleo humano. En nuestra primera argumentación hemos hablado de la reestructuración del mundo laboral, que ha quedado totalmente evidenciada con este estudio de Frey Osborne, que decía que el empleo automatizado y el desarrollo de la inteligencia artificial compensará la pérdida de empleos y, como dijimos anteriormente, solo un 1% de todos los empleos será 100% automatizados. El resto son meras tareas. Nuestro segundo argumento habla de la mejora de la calidad del empleo y, por lo tanto, la mejora de las condiciones del trabajador. Y es que, mediante esta reestructuración del mundo laboral, el trabajador tendrá tiempo libre que dedicará a nuevos sectores. Como mencionamos anteriormente, un nuevo sector, el ocio, que mejorará y salvará la economía del país. Y nuestro tercer y último argumento, una mayor productividad y, por lo tanto, una mejora de la economía,
que quedó totalmente evidenciado con este estudio de McKinsey, que afirma que la inteligencia artificial elevaría la productividad entre un 0,8 y un 1,4% al año. Elevando la productividad, cobraremos más. Cobrando más, tendremos más tiempo libre. Y al tener más tiempo libre, este tiempo, señores, lo invertiremos en el ocio. Un sector que, como afirmé anteriormente, salvará la economía del país. Y bien, una vez que he resumido todo lo ocurrido en este debate, una vez que teóricamente tengo los nervios fuera, puedo afirmarles lo que hemos descubierto en estos 3 meses de investigación. El hombre creó la inteligencia artificial para que le ayudara a pensar, en ningún momento para que lo hiciera por ella. Y por un pequeño momento recordemos que si cojo la marioneta y quito la mano, ella sin mí no es nada. Muchas gracias. Boa tarde, o meu nome é Xoel Rodríguez Poi e estas son as conclusións do IES de BCRA. Señoras e señores, gustaríame comenzar sintetizando este debate nunha cuestión moi sinxela. Ten algún límite o desenvolvemento tecnolóxico? Dende o IES de BCRA temos claras 3 cousas. Este límite existe, chámase emprego e foi alcanzado coa inteligencia artificial. Con todo, os nosos contrincantes non opinaron o mesmo e defenderon a perspectiva dun desenvolvemento tecnolóxico infinito, que non coñecese límites laborais. Neste sentido, faláronos no seu exordio dunha marioneta controlada pola oradora, pero, como lles dixemos, a inteligencia artificial non a controlamos nós, ela controlanos a nós. Precisamente por iso, pon en compromiso os nosos empregos. No seu primeiro argumento da reestructuración do traballo, falaron de que a inteligencia artificial vai xerar moitos empregos. Señoras e señores, xa lles aclaramos que, por exemplo, en Estados Unidos, un 47% dos empregos están en grave risco. Falaron tamén da mellora de calidade da vida grazas á inteligencia artificial, pero, como lles dixemos, para mellorar a calidade de vida das persoas necesitamos un emprego que a inteligencia artificial está poñendo en grave risco. Por último, tamén dixeron que a inteligencia artificial aumentaría a productividade das empresas. Obviamente, danos a razón, xa que precisamente por esa productividade da inteligencia artificial o emprego humano está en risco. Señoras e señores, da parte do IES de BCRA sustivemos a tese de que o desenvolvemento tecnolóxico coa inteligencia artificial cruzou unha liña vermella decisiva para o emprego humano. Unha tese perfectamente fundamentada en 3 sólidos argumentos. Un primeiro argumento analítico. As análises máis serias sobre inteligencia artificial advirten de que nada será igual para o emprego no futuro. Así evidencian o libro de Rifkin, o artigo de Keynes ou un artigo de La Vanguardia. En segundo lugar, falámosles do noso argumento político. As preocupacións de importantes gobernos de todo o mundo van na liña da nosa tese. Así evidencian os exemplos do libro de La Rogianen de diversos países como Emiratos Árabes, Dinamarca ou Finlandia. E por último, falámosles do noso argumento científico. Rigorosos estudos científicos realizados con métodos obxectivos demostran o impacto da inteligencia artificial sobre o emprego humano. Neste sentido, mostramos esas evidencias de Oxford, da Universidade de Valencia, xunto co BBVA, ou o libro dos profesores do MIT. Tamén a investigación do ING ou as previsións de Yale xunto, de novo, co MIT. Señoras e señores, permítanme rematar. Comezamos falándolles de Xulio César. Precisamente un adiviño advertiu a César: "Cóidate, señor, dos idos de marzo". César non o tivo en conta e foi xustamente nesas datas de marzo cando foi asasinado. Señoras e señores, os tempos da inteligencia artificial poden ser os idos de marzo para o emprego humano. Moitas grazas.